¿Qué pensarías si te dijera que el rosario que tienes colgado en la pared podría ser la causa de la tensión inexplicable en tu hogar? No se trata de supersticiones ni de alarmismo. Esta advertencia proviene directamente de San Padre Pío, quien veía realidades espirituales que a la mayoría de nosotros nos pasan desapercibidas. Hace unos días, una mujer me escribió contando que su familia estaba desmoronándose, discusiones constantes, problemas económicos e incluso enfermedades que los médicos no lograban entender. Después de ver uno de nuestros videos, decidió examinar el rosario antiguo que tenía en su habitación, uno negro que había comprado en una venta de bienes. Apenas lo retiró, notó cómo el ambiente en su casa cambió de manera sorprendente. San Padre Pío el Santo estigmatizado, dotado de dones espirituales extraordinarios, nos dejó una advertencia que pocos han tomado en serio. Algunos rosarios, especialmente de 3 colores específicos, en lugar de ser instrumentos de protección divina, pueden convertirse en canales de influencias negativas. Lo más preocupante es que suelen ser los más bellos y llamativos esos que tanto nos atraen en las tiendas o en Internet. Hoy te voy a revelar exactamente qué colores señaló Padre Pío, por qué unos simples granos de oración podrían estar afectando tu hogar y cuáles son las 6 señales de que un rosario podría estar espiritualmente contaminado. El tercer tipo que voy a mencionar es especialmente preocupante y, a pesar de sus riesgos ocultos, cada vez es más habitual encontrarlo en hogares católicos. ¿Estás preparado para descubrir lo que podría estar oculto a plena vista en tu rincón de oración? Porque una vez escuches esta enseñanza de Padre Pío, no volverás a mirar los rosarios de la misma manera. Si crees en la sabiduría espiritual de Padre Pío, escribe en los comentarios: discierne mi camino. Padre Pío, tu comentario podría ser el auxilio que necesita alguna familia que aún no se da cuenta de lo que sucede en su hogar. Ahora quiero llevarte a comprender más profundamente el verdadero poder del rosario y por qué precisamente esa fuerza lo convierte en blanco de distorsiones espirituales. El rosario no es simplemente un collar de cuentas, es un arma poderosa de oración. Cuando se reza con fe, sincera, forma una cadena espiritual que nos conecta directamente con la Santísima Virgen María y a través de ella con Cristo mismo. Desde que fue revelado a Santo Domingo en el siglo XIII, el rosario ha estado vinculado a innumerables victorias espirituales, conversiones y milagros. Pero este mismo poder espiritual lo hace vulnerable a malos usos. A lo largo de la historia, los objetos sagrados han sido blancos de profanaciones y manipulaciones, como solía recordar Padre Pío a sus hijos espirituales. El demonio es como un perro rabioso atado a una cadena, no puede morder a quien se mantiene fuera de su alcance. Padre Pío tenía dones extraordinarios, podía leer almas, estar en 2 lugares al mismo tiempo y muy especialmente, para nuestro tema de hoy, percibir si un objeto portaba influencias espirituales. Muchos peregrinos en San Giovanni Rotondo se sorprendían cuando Padre Pío se negaba a bendecir ciertos objetos que le llevaban e incluso en ocasiones pedía que fueran destruidos. Una mujer de Nápoles, por ejemplo, se acercó a él con lo que parecía un rosario común. Antes de que ella pudiera decir una palabra, Padre Pío retrocedió y le dijo: «Quita eso de aquí. No ha sido creado
para la oración, sino para algo completamente distinto. Más tarde, se descubrió que ese rosario había sido utilizado en rituales ocultistas antes de ser disfrazado como un objeto católico. Este don de discernimiento le permitió a Padre Pío enseñarnos una verdad esencial. No todo lo que parece sagrado lo es realmente. En nuestro mundo actual, donde los objetos religiosos se fabrican en masa y se venden como simples adornos o accesorios de moda, esta advertencia cobra aún más importancia. Hoy en día, muchos católicos coleccionan rosarios de diversos colores y estilos sin detenerse a pensar en sus implicaciones espirituales. Es vital recordar que los sacramentales no son adornos, son extensiones de nuestra fe, canales de gracia, siempre que sean bendecidos y tratados con el debido respeto, que hace que ciertos rosarios de colores sean potencialmente peligrosos. Vamos a adentrarnos en los 3 tipos específicos que Padre Pío nos pidió evitar en nuestros hogares, y entenderemos cómo su presencia podría estar afectando la vida espiritual de nuestras familias, sin que nos demos cuenta. Según la sabiduría transmitida por el Padre Pío, existen 3 tipos específicos de rosarios que merecen una atención especial, ya que pueden conllevar riesgos espirituales que no siempre son evidentes para quienes los poseen. El primer tipo al que el Padre Pío advirtió prestar especial cuidado es el rosario completamente negro. Aunque en la tradición católica, el color negro puede simbolizar el duelo y la penitencia, también ha sido adoptado en diversas prácticas esotéricas y ocultistas. El Padre Pío observó que muchos rosarios negros, en especial aquellos que no provenían de fuentes religiosas confiables, habían sido utilizados previamente en rituales contrarios a la fe cristiana. Se cuenta una historia impactante, narrada por uno de los directores espirituales del Padre Pío, acerca de una mujer que sufría de pesadillas inexplicables y una sensación creciente de desesperanza. A pesar de su constancia en la oración y la confesión, su malestar espiritual no hacía más que empeorar. Cuando finalmente llegó a San Giovanni Rotondo, el Padre Pío le preguntó de inmediato por un objeto oscuro que guardaba junto a su cama. Se trataba de un rosario negro que había encontrado en una tienda de antigüedades, atraída por su crucifijo de plata ornamentado. El Padre Pío le indicó que se deshiciera de él, explicándole que ese rosario había sido consagrado con fines ajenos a la devoción cristiana. A los pocos días de seguir su consejo, sus problemas espirituales comenzaron a desaparecer. La sensibilidad espiritual que permitía al Padre Pío detectar estas influencias no era mera intuición, era un don de discernimiento profundo, confirmado por numerosos testigos. Tenía la capacidad de percibir la historia espiritual de los objetos, especialmente aquellos relacionados con prácticas religiosas, ya fueran benignas o dañinas. Gracias a este don, podía identificar rosarios negros que habían sido empleados en ceremonias invocando fuerzas opuestas a la fe cristiana, incluso cuando a simple vista parecían inofensivos. Lo que más preocupaba al Padre Pío no era el color en sí, sino el uso que ciertos grupos hacían del negro para absorber y ocultar energías espirituales. Explicaba que los objetos negros empleados en prácticas negativas podían convertirse en depósitos de influencias que seguían actuando mucho después de realizados los rituales, generando una interferencia espiritual que perturbaba la oración
y la paz interior. El segundo tipo que causaba inquietud era el rosario, de color rojo, sangre, aunque el rojo, en el simbolismo católico, representa la sangre de Cristo y de los mártires. Algunos rosarios de rojo intenso estaban vinculados a rituales de sangre y prácticas que desvirtuaban este significado sagrado. El Padre Pío sabía distinguir entre los rosarios rojos adecuados y aquellos que arrastraban influencias espirituales preocupantes. Explicaba que el color por sí mismo no era el problema, sino la intención con la que el objeto había sido creado y su uso anterior. Algunos rosarios rojos habían sido fabricados específicamente para rituales de pactos de sangre o invocaciones ajenas a la tradición cristiana. Estos objetos, aún después de ser bendecidos, podían conservar residuos espirituales que alteraban la serenidad en la oración. Durante su vida, el Padre Pío se encontró con numerosos casos de fieles que sufrían dificultades espirituales tras adquirir rosarios rojo, sangre de procedencia dudosa. Uno de los casos más recordados fue el de una familia que empezó a vivir conflictos extraños después de recibir un antiguo rosario rojo como regalo. El padre, antes conocido por su carácter apacible y paciente, comenzó a sufrir ataques de ira incontrolable. Su hijo, adolescente, desarrolló un insomnio severo y el más pequeño mostraba un miedo inexplicable a entrar en ciertos lugares de la casa. Al consultar con el Padre Pío, les preguntó enseguida por la cadena roja que tienen en el cuarto de oración. La madre se quedó sin palabras. Efectivamente habían colgado un rosario rojo ornamentado como adorno en su altar doméstico. El Padre Pío les explicó que ese rosario había sido utilizado en rituales que mezclaban oraciones católicas con invocaciones a otras entidades, generando una confusión espiritual que afectaba el ambiente de su hogar. Tras retirarlo y bendecir la casa, la paz regresó a la familia. El tercer tipo de rosarios, que resulta especialmente preocupante en la actualidad, es el de los rosarios multicolores fabricados con materiales poco convencionales que imitan amuletos o talismanes de tradiciones no cristianas. Entre ellos se encuentran aquellos con cuentas que parecen ojos, símbolos extraños incrustados en el crucifijo, o elementos que combinan varias tradiciones espirituales. Estos rosarios híbridos representan lo que el Padre Pío describía como confusión espiritual, objetos que mezclan la auténtica devoción católica con elementos de prácticas espirituales incompatibles. En esta época de eclecticismo espiritual y producción en masa, estos rosarios se han vuelto cada vez más comunes, muchas veces promovidos como instrumentos de espiritualidad inclusiva o cuentas de oración universal. Esta tercera categoría plantea retos particulares, ya que a ojos inexpertos pueden parecer inofensivos o incluso ejemplos positivos de ecumenismo. El Padre Pío advertía que estos rosarios sincréticos eran especialmente preocupantes porque sembraban confusión sobre la verdadera naturaleza de la oración. La oración en la tradición cristiana está dirigida a Dios a través de canales específicos de gracia, cuando las herramientas de oración integran elementos de sistemas espirituales distintos que entienden de forma diferente lo divino, pueden producir lo que el Padre Pío llamó interferencia espiritual,
una especie de ruido que dificulta la comunicación clara con Dios. Hoy en día, tanto en tiendas físicas como en plataformas online, es cada vez más fácil encontrar estas cuentas de oración híbridas. Algunos modelos incluyen cristales que supuestamente poseen propiedades energéticas, símbolos de diversas religiones del mundo o elementos como ojos turcos, usados para alejar influencias negativas. Aunque a menudo se presentan como signos de apertura espiritual, estos objetos reflejan, según el Padre Pío, una forma de compromiso espiritual que termina debilitando la conexión auténtica con Dios. Una tendencia particularmente inquietante que el Padre Pío sin duda reconoceríamos en el mundo actual es la comercialización de los rosarios como accesorios de moda o meros objetos decorativos, despojándolos de su auténtico propósito espiritual, aunque esto no los convierte necesariamente en instrumentos peligrosos, como ocurre con objetos usados en prácticas contrarias a la fe. Sí supone otro tipo de confusión espiritual, trivializar lo sagrado. ¿Cómo reconocer rosarios potencialmente problemáticos? El Padre Pío ofrecía varias pistas. En primer lugar, prestar atención a su procedencia. Los rosarios de origen desconocido, especialmente aquellos comprados en mercadillos, tiendas de segunda mano o recibidos de personas con creencias poco claras, merecen un examen atento. En segundo lugar, observar la reacción interior al orar con ellos. Los sacramentales auténticos suelen traer paz y concentración. Si al utilizar un rosario específico sientes distracción inusual, inquietud o sequedad espiritual, podría ser un signo de interferencia espiritual. En tercer lugar, desconfiar de símbolos extraños, inscripciones inusuales o alteraciones en el diseño tradicional, sobre todo si incluyen elementos ajenos a la tradición cristiana o símbolos aparentemente arbitrarios. En cuarto lugar, considerar los materiales. Aunque los rosarios pueden estar hechos de diferentes sustancias, aquellos que incorporan materiales asociados con prácticas ocultistas, ciertos cristales huesos o metales inusuales deben tratarse con precaución. En quinto lugar, prestar atención a las reacciones intuitivas. El Padre Pío enseñaba que Dios a menudo se comunica mediante sutiles impulsos interiores. Si experimentas un desasosiego inexplicable respecto a un rosario en particular, conviene tomarlo en serio, aunque no puedas identificar la causa de inmediato. En sexto lugar, observar el efecto en tu vida de oración. El propósito del rosario es facilitar la oración y la meditación en los misterios de la vida de Cristo. Si un rosario concreto más bien distrae que ayuda a concentrarse, o si sientes rechazo a la oración al usarlo, puede ser señal de que no está cumpliendo su finalidad espiritual. Es importante señalar que las advertencias del Padre Pío sobre estos rosarios no buscaban fomentar el miedo ni la superstición, sino reflejar su profundo entendimiento de que las realidades espirituales, aunque invisibles, tienen efectos reales en nuestras vidas y oraciones. Su consejo era una invitación a tratar los sacramentales con respeto y conocimiento, no con ligereza. El Padre Pío también recordaba que ningún objeto, por problemático que sea, tiene más poder que la gracia de Dios. Incluso los rosarios, con historias turbias,
pueden ser debidamente reconsagrados mediante la bendición de la Iglesia, aunque, en algunos casos, recomendaba reemplazarlos del todo como medida de prudencia espiritual. A medida que avanzamos, reflexionemos sobre cómo ciertos objetos pueden estar afectando tu hogar y tus relaciones familiares de maneras que quizá no habías relacionado con su presencia. La existencia de rosarios espiritualmente comprometidos en casa puede manifestarse de formas inesperadas que muchos no logran reconocer. Padre Pío, con su profunda percepción espiritual, advirtió patrones de alteraciones, tanto espirituales como domésticas, asociados a estos objetos. El primer indicio suele notarse en la vida de oración. Muchos católicos devotos han compartido experiencias de una resistencia inexplicable al momento de rezar, a pesar de su sincero deseo de hacerlo. Un hombre de Sicilia lo describía como intentar nadar contra la corriente cada vez que procuraba establecer una rutina de oración. Tras consultar con Padre Pío, descubrió que un antiguo rosario que decoraba un sitio central de su hogar, una reliquia familiar con inusuales cuentas negras y rojas, estaba generando lo que Padre Pío llamaba una estática espiritual. Al retirarlo, su vida de oración volvió a fluir con naturalidad. Más allá de las dificultades para rezar, estos rosarios problemáticos también pueden alterar el ambiente del hogar. Tensiones inexplicables, discusiones constantes por cosas insignificantes y una sensación persistente de pesadez son síntomas comunes. Lo inquietante de estos signos es que suelen parecer situaciones normales del estrés cotidiano o de conflictos personales, en lugar de ser reconocidos como una interferencia espiritual. Otro efecto frecuente son las alteraciones del sueño, pesadillas, insomnio o despertarse sintiéndose inusualmente agotado, especialmente cuando varios miembros de la familia experimentan estos síntomas. Al mismo tiempo, podrían señalar una influencia espiritual. Padre Pío explicaba que, durante el sueño, nuestras defensas conscientes se debilitan haciéndonos más vulnerables a las influencias sutiles de objetos espiritualmente comprometidos. Los niños y los animales domésticos, con su sensibilidad espiritual más pura, a menudo son los primeros en reaccionar. Cambios de comportamiento, miedos inexplicables o la negativa repentina de un niño a entrar en ciertas habitaciones donde se encuentran estos objetos pueden ser señales claras de que algo en el entorno está causando malestar espiritual. Lo que resulta especialmente llamativo en las enseñanzas de Padre Pío es cómo estos efectos no se presentan de manera brusca, sino que se acumulan de forma paulatina. La perturbación espiritual avanza lentamente desgastando la paz y la armonía del hogar, hasta que el ambiente termina transformándose de manera profunda. Marta, una fiel parroquiana que mantenía correspondencia con Padre Pío, compartió un testimonio conmovedor. Durante casi 2 años, su hogar, antes lleno de armonía, se vio sumido en conflictos constantes y una creciente distancia emocional. Surgieron problemas financieros sin causas evidentes, y los miembros de la familia comenzaron a padecer agotamiento crónico e irritabilidad. Lo que empezó como desacuerdos esporádicos se convirtió en un patrón de tensión continua que amenazaba la unidad familiar. En busca de orientación, escribió a Padre Pío, quien le hizo una pregunta inesperada. ¿Había adquirido recientemente algún objeto religioso?
Marta recordó una colección de rosarios que había comprado en una venta de antigüedades, piezas hermosas de colores inusuales que había distribuido por toda su casa como recordatorios para rezar. Padre Pío le indicó que los retirara y que consiguiera nuevos rosarios debidamente bendecidos de una fuente religiosa confiable. El cambio en su hogar fue impresionante. En pocas semanas, el ambiente se tornó más liviano, las relaciones comenzaron a sanar y hasta la situación económica empezó a mejorar. Padre Pío explicaba que los objetos espiritualmente comprometidos no crean problemas de la nada, sino que amplifican debilidades y vulnerabilidades preexistentes. Así como una lupa concentra los rayos del sol, estos objetos intensifican las fallas humanas naturales, hasta convertirlas en patrones persistentes de discordia. Esto explica por qué sus efectos son tan difíciles de identificar, ya que los problemas parecen simplemente una prolongación de las debilidades humanas normales, más que una influencia espiritual externa. Comprender estos signos es el primer paso hacia el discernimiento. Cuando sospeches que un rosario en tu posesión podría estar cargado de influencias espirituales negativas, ¿cómo deberías actuar? ¿Qué pasos prácticos recomendaba Padre Pío para devolver la protección espiritual a tu hogar? Vamos a adentrarnos en sus consejos, guiados siempre por la fe y la prudencia. Padre Pío ofrecía indicaciones claras y prácticas para quienes encontraban rosarios potencialmente problemáticos en sus casas. Su enfoque combinaba el discernimiento espiritual con acciones concretas, recordándonos que tratar estos temas requiere tanto fe como sensatez. El primer paso que aconsejaba era hacer una revisión consciente de todos los objetos religiosos del hogar. No se trata de caer en miedos infundados, ni de ver peligros donde no los hay, sino de prestar atención consciente a objetos que a menudo pasan desapercibidos. Es importante examinar cada rosario, su origen, los materiales con que fue hecho, y cualquier característica extraña que se aleje de los diseños tradicionales. Pregúntate de dónde proviene, quién lo elaboró, con qué intención fue creado. Si encuentras rosarios de los 3 tipos que generan preocupación, negros, rojo, sangre, o de colores extraños y elementos no tradicionales, Padre Pío indicaba protocolos específicos para tratarlos. Algo fundamental que recalcaba era evitar simplemente tirarlos a la basura, ya que eso no resuelve su posible carga espiritual. Cuando el rosario no presenta signos evidentes de problema, pero su origen es incierto, Padre Pío sugería llevarlo a un sacerdote para que lo bendijera. La mayoría de los párrocos están acostumbrados a bendecir objetos religiosos y suelen hacerlo después de misa o durante sus horarios de despacho. Esta bendición reconsagra el objeto a su propósito sagrado, anulando cualquier mal uso previo o asociaciones negativas. Sin embargo, cuando el rosario genera un malestar espiritual verdadero o muestra elementos claramente problemáticos, Padre Pío aconsejaba acudir a un sacerdote con experiencia en temas espirituales. ¿Quién sabrá si debe bendecirse o, en casos necesarios, ser destruido de forma adecuada mediante oraciones y ritos específicos? Explicaba también que los objetos bendecidos que ya no pueden reutilizarse deben ser devueltos a los elementos normalmente mediante su quema
o entierro, siempre acompañados de una oración, y con el respeto que merece todo objeto sagrado, incluso si ha sido comprometido. La prevención juega un papel igual de importante a la hora de adquirir nuevos rosarios. Padre Pío insistía en 3 aspectos esenciales: el origen, la bendición y la intención. Recomendaba comprar rosarios únicamente en tiendas religiosas de confianza, en librerías católicas serias o directamente en comunidades religiosas. También subrayaba la importancia de que los rosarios fueran bendecidos antes de su uso y que se trataran con la reverencia debida, nunca como simples adornos o accesorios de moda. Particularmente recomendaba los rosarios tradicionales hechos de materiales sencillos, como madera, vidrio o metales básicos fabricados por comunidades religiosas como parte de su vida de oración, ya que estos rosarios llevan consigo la bendición especial de haber sido creados en un ambiente de recogimiento espiritual. Para quienes ya han experimentado influencias espirituales negativas, Padre Pío proponía un enfoque integral para restaurar la salud espiritual del hogar. Esto incluía pedir la bendición de la casa a un sacerdote, establecer un rincón de oración con objetos religiosos debidamente bendecidos y mantener una vida de oración familiar constante, especialmente mediante el rezo del Santo Rosario, como es debido. Una de las recomendaciones más prácticas que solía dar era crear un escudo espiritual en el hogar, colocando sacramentales bendecidos, un crucifijo, agua bendita y un rosario tradicional sencillo cerca de las entradas y en los dormitorios. Estos elementos, cuando son bendecidos y utilizados con devoción sincera, ayudan a construir una atmósfera espiritual de protección y paz. En todas estas recomendaciones, el Padre Pío resaltaba un principio fundamental: la fuerza no reside en los objetos en sí mismos, sino en la fe, la intención y la bendición divina que los acompaña. Un sencillo rosario de madera debidamente bendecido y utilizado con auténtica devoción posee mucho más poder espiritual que el rosario más lujoso o costoso si se usa simplemente como un amuleto o un adorno. Al llegar al final de esta reflexión sobre esta enseñanza poco conocida del Padre Pío, integremos estas ideas en una comprensión más amplia sobre la protección espiritual de nuestros hogares y familias. Al repasar estas advertencias que nos dejó acerca del significado espiritual de los rosarios, no olvidemos su enseñanza más importante: la verdadera protección no proviene de los objetos, sino de la fe sincera y de una devoción profunda a Dios. El rosario, cuando se reza con el corazón, se convierte en una herramienta poderosa de oración, pero su verdadera fuerza nace de las intenciones del alma, no de las cuentas en sí. El Padre Pío quería que entendiéramos que el discernimiento espiritual también abarca todo lo que permitimos entrar en nuestro hogar. Los rosarios negros, los de cuentas rojas, como la sangre, y los rosarios de colores poco convencionales, que él desaconsejaba, no eran motivo de preocupación por el color o el material en sí, sino por la posible procedencia o el propósito con que fueron hechos. Nuestro camino espiritual exige no solo fe, sino también vigilancia. Reza, espera y no te preocupes, decía con frecuencia el Padre Pío, pero también enseñaba que la oración debe ir acompañada de acciones prudentes.
revisar los rosarios que tenemos en casa, asegurarnos de que provienen de fuentes confiables y que han sido debidamente bendecidos. Son gestos sencillos de vigilancia espiritual que honran sus enseñanzas. Recordemos que la verdadera finalidad de cualquier objeto sacramental, incluido el rosario, es acercarnos a Cristo mediante la oración y la entrega sincera. Manteniendo esta visión, el rosario se convierte en lo que siempre debió ser un vínculo de oración que une nuestro corazón al cielo. Si las advertencias de este video han tocado tu corazón, te invito a escribir protección espiritual en los comentarios. Tu comentario puede ayudar a que otros encuentren este mensaje tan importante, especialmente quienes puedan estar enfrentando desafíos espirituales en su hogar. Y si estas enseñanzas del Padre Pío han sido valiosas para ti, considera apoyar nuestra misión de difundir estos mensajes espirituales tan necesarios. Cada me gusta, cada vez que compartes o te suscribes, nos ayuda a llegar a más almas que buscan guía espiritual en estos tiempos difíciles. Tu apoyo es esencial para llevar adelante esta misión de difundir las enseñanzas del Padre Pío. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, no dudes en darle me gusta, compartirlo con tus seres queridos y considerar unirte como miembro de nuestro canal. Juntos formamos una comunidad espiritual y con tu ayuda podremos llevar estas palabras de fe y esperanza a quienes más lo necesitan. Que la bendición del Padre Pío descienda sobre ti y tu hogar, llenándolos de discernimiento, protección y paz en tu caminar espiritual. Recuerda sus palabras. El rosario es el arma para estos tiempos, pero como toda arma debe ser usada con sabiduría y comprensión. Gracias por acompañarnos hoy en este recorrido espiritual. Hasta la próxima. Mantén viva la fe en tu corazón y la sabiduría en tus prácticas espirituales.